la clase pasada empezamos a ver las medidas de tendencia central y las más comunes habíamos dicho que era la moda, la mediana y la media. Y habíamos dicho que en el caso de la moda era la peor medida porque podría ser que no exista o bien que sean muchos valores o puede ser que no sea ninguno, ¿no? La media o promedio es una de las mediciones más usuales cuando tenemos variables de tipo cuantitativo de escala. Sin embargo, esta medida se puede ver afectada cuando tengo datos extremos, o sea, si de repente la mayoría de las estaturas fueran muy homogéneas y de repente encontrara una muy, muy pequeña o muy alta, ahí se vería afectada, como el caso que veíamos la vez pasada con el histograma. ¿Se acuerdan que hicimos una grafiquita de la estatura? Sí la hicimos, ¿no? Sí o no. Y decíamos, alguien medía, de la edad, perdón, estaba viendo la edad, y decíamos, alguien tiene 9 años, ¿no? Alguien tiene 9 años, y era un error, ¿no? Le cambiamos a 19, y eso de alguna manera impactaba en la medición de la edad. ¿Sí lo hicimos o no? Eso, de la edad. De la edad, sí. Ajá. Sí, quedó como después pendiente porque había unos que pusieron su edad en centímetros y teníamos un promedio creo que de 13 metros de Ah, estatura. sí, estábamos ya viendo la estatura más bien, ¿verdad? Ya después, ¿verdad? Sí. Bueno, en el caso de la estatura, bueno, antes de ver esos errores, lo que vamos a hacer es decir qué es lo que son las medidas ahora de tendencia, las medidas de dispersión, ¿no? Medidas de dispersión. Algo nuevo que no habíamos visto, pero que ustedes seguramente ya vieron, muchas veces. Bueno, esas medidas de dispersión, ya sabemos que las medidas de tendencia central son valores que nos representan. Tengo un conjunto de datos grande y tengo un valor representativo. Esas son las medidas de tendencia central, ya sea la media, la mediana o la moda. Generalmente la moda, generalmente la mediana o la media. Pero para medir también en la parte de la variabilidad que sirve para hacer pruebas de hipótesis, contrastes, etcétera, es muy útil conocer la variación que existe, ¿no? Porque lo que sustenta la estadística, toda la estadística es la variabilidad y tenemos que tener alguna forma de medirlo, ¿no? Si no hubiera variabilidad, pues no tendría caso la estadística. ¿Estamos de acuerdo? Si todos fuéramos iguales en todos los comportamientos, ¿no? Entonces, imagínense qué aburrido sería la vida además, ¿verdad? Si no tenemos diversidad, variabilidad, etcétera. Entonces, en las medidas básicas de variabilidad sobre cuestiones ya cuantificables, tenemos el rango, que simplemente es la distancia que hay entre el valor máximo y el mínimo, ¿no? O sea, cuánto es la diferencia que hay entre un valor máximo y un mínimo, ¿no? Aunque no es propiamente una medida que se use mucho, la siguiente medida es la desviación media y simplemente consiste como en lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer, híjole, ya borré los datitos. ¿No alguien anotó los datos que teníamos en el ejemplito de las estaturas? Que me dijeron aquí los 5 estaturas. Yo dije, para algo las necesitaba, es que yo ya las borré Sí, seguramente. sí, profe. ¿Cuánto dio la media? Era 1.53. Antes de escribir la definición, voy a motivar qué es eso, ¿no? A ver, tengo las estaturas aquí. La media, aquí tengo mi recta numérica. Y aquí tengo la media de las estaturas. Y fue la media que se denota por esta y fue 1.53. Ahí está, esta es la media. Luego el primer valor que teníamos en la muestra, ¿cuál es? No el más pequeño, sino el primer valor que observamos, Cindy, ¿cuál era? Yo lo anoté como 1.43. Ah, bueno, vamos a anotarlo, no importa que estén en orden ya. No, pero lo mejor sería ponerlos en el orden que salgan. Bueno, vamos a poner 1.43, o sea, 1.43 está acá, ¿no? Digamos por acá. Déjenme si quieren, bueno, sí. Ese es el valor X1, que es 1.43. Bueno, el siguiente valor, ¿cuál es? 1.55. 1.55, que está aquí. 1.55. Ese es el X2, ¿no? El X2, vamos a poner acá, X2. Ese es el X1. Luego, 1.50. 1.50, que está aquí un poquito antes.
1.50. Y ese fue, digamos, el X3. 1.60. 1.60, que está acá más adelante. 1.60, que ese sería el X4. Ajá. Y luego estaba el 1.48. 1.48, que es el X5. Es X5. 1.48, ¿verdad? Dicen. Ujú. 1.48. Bueno, aquí es 1.48, aunque lo puse medio feo, pero es que es muy difícil escribir con el mouse. Luego, Y ya después tuvimos 1.57 también, pero no sé si este sí lo contemplamos para sacar pero la media. esta media lo calculamos con los 5 o con los 6. Creo que fue con los 5. Ajá. Bueno, vamos a considerar que son esos 5, ¿no? Y aquí está la media. Pues ahora lo que se trata de ver es qué tan alejados están los datos con respecto de la media. Es decir, si aquí está el X1 y vale 1.43, quiero ver qué tan alejado está este dato con respecto de esta media. Entonces, ¿quién me dice qué tan alejado está? ¿Qué operación harían? A ver, si la X1 vale 1.43 y la X barra, la media vale 1.53, ¿qué tan alejado está? ¿Cuánto alejado está de su media? A ver quién me dice. ¿Sí está claro lo que estoy tratando de medir? Es esta distancia, ¿cómo la mido? Es muy sencilla la respuesta, díganlo con toda seguridad. Lo van a decir bien. Perdón. Se tiene Bien. que restar, ¿no? El 1.53 Ajá, menos el o sea, esa distancia 1.43. es de 0.10, ¿no? ¿Verdad? Esa distancia es de 0.10, o sea, el valor del X, fíjense cómo saqué X barra menos la X1, eso me dio 0.10. ¿Estamos de acuerdo? Y hice la resta así porque es más grande la media que la otra. No, para el X2, tengo que calcular la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Cómo le hago? ¿Cuánto vale? De 1.53 a 1.55. ¿Cuánto vale la distancia? ¿Punto qué? ¿0.02? 0.02. Pero ya no resté ahora ya resté al revés. Resté la X2 menos la X barra. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso hice. ¿Cómo voy a saber qué resto de qué? Pues dependiendo si está a la derecha o después de la media o antes de la media, ¿verdad? Si está antes, pero como los datos que voy a obtener están al azar, ni modo de poner una fórmula que diga, si está así, entonces haga esto, si está así, haga esto otro. ¿Cómo puedo dar una fórmula general para estar midiendo todas esas distancias? ¿Cuántas distancias voy a obtener? A ver, vamos a hacerlo. Con la X3, como la X3 está antes del 1.53, pues sería la media menos el X3, ¿estamos de acuerdo? Y ese ya vale 1.53 menos 1.50, que es 0.03. Aquí es 3. Ahí está, 0.03. Y luego para el X4 sería, el X4 es 1.60, ¿no? Al revés, sería ahora X4 menos la X media. ¿No? ¿Cuánto vale? 1.60 menos 1.53.07, ¿no? Y luego la X5, ¿dónde está la X5? La X5 está aquí, es 1. ¿Qué? Ya ni lo sé. ¿Cuánto era el último, Cindy? 1.48, ¿no? Sí, 1.40. Entonces ahí tengo que hacer X barra menos X5. Y eso vale 0.02. Entonces, fíjense,
Si yo siempre quisiera restar la X, cada valor X, le voy a poner Y para indicar Y cualquiera, menos su media, ese valor me va a dar positivo o negativo, dependiendo de qué lado esté la media. Si está del lado posterior a la media, pues va a ser positivo, pero si está antes de la media, me va a dar negativo. Entonces, pero como yo quiero distancias, y las distancias no existen negativas, ¿verdad? Las distancias deben ser positivas. ¿Qué es lo que considero? Pues todo lo que sea positivo, lo dejo positivo, pero lo que sea negativo, quiero que lo vuelva positivo. ¿Se acuerdan de alguna cuestión matemática no muy compleja que convierte lo negativo a positivo? O sea, y no es multiplicar por -1, porque no sabría por qué multiplicar por -1, sino es una función matemática que se utiliza muy comúnmente. ¿Alguien se acuerda? Si no, yo lo pongo. Se utilizan unas barras y me dicen ustedes qué significa esas barras. Valor absoluto. Ajá, eso que se llama valor absoluto. No me importa la resta, si es positiva o negativa, su respuesta siempre va a ser positiva. Y siempre esto me va a dar las distancias, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántas distancias tengo? Pues tantas como puntos tenga. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar todas las distancias, de esa fórmula así, y dividirlo entre el número de datos, entre n. Y eso se conoce, o sea, como desviación media. Entonces, la desviación media es un promedio de las distancias que hay de los datos respecto de su media. Así se interpreta. Eso va a ser muy importante siempre que tengan esa idea. ¿Qué es una medida de dispersión? Estamos midiendo qué tan alejados están los datos respecto de su media, ¿no? En este caso. Entonces, una segunda medida de dispersión, porque la del mínimo y el máximo nomás me indica qué tanto varían los datos, ¿no? En qué rango varían los datos. Entonces, la desviación media me va a permitir sacar un promedio, un solo valor que me diga, pues ese valor es pequeño o es grande, pues no sé, depende de con qué lo estoy comparando, ¿no? Si estoy comparando dos grupos, si comparo la estatura en hombres y la estatura en mujeres, quiero ver dónde hay más variabilidad, por ejemplo, ¿no? No vamos a hacer eso. Entonces, eso es la desviación media. Sin embargo, esa función, si uno, bueno, no, seguro, no tienen por qué acordarse, porque ustedes no, o a lo mejor sí, de las pesadillas que llevaban en la prepa, que les ponían ese tipo de cuestiones. O sea, déjenme ver si... Es que no, como que no me está ayudando mucho aquí dibujar esto. El mouse, no sé por qué ahora no me deja hacer quiero hacer una F. Bueno, voy a definir esto. Ya entonces está claro lo que vamos a hacer. Esa es una primera medida de tendencia de variabilidad que se llama desviación media. Le voy a quitar aquí los números porque ya más o menos que lo que quería, más bien que tuviéramos la idea. Ajá, entonces ahora lo voy a ver nuevamente. Entonces la primera medida de tendencia ya había mucho que era el rango. Entonces la segunda es la desviación media, que vamos a denotarla por dm y que es simplemente el promedio de qué tan alejados están los datos respecto de su valor promedio, de su valor medio. Entonces es el promedio de las distancias de cada rato respecto a la media aritmética, así, ¿no? Ya de manera formal matemática, ¿no? Entonces eso es la desviación media. ¿Qué problema tenemos con la desviación media? No sé por qué no quiere pasar la diapositiva. Ahí está. ¿Qué problemas tenemos con la desviación media? Voy a ver si puedo agarrar el puntero con rojo. Que es cuando tenemos esta función, no sé si ya quiere escribir bien las F. Esa función matemática que se llama valor absoluto, así, es un paréntesis de lo que hacia donde iba, ¿no? Si uno la grafica esto, así como nos lo enseñaron en las pesadillas de cuando íbamos en matemáticas 1, 2, etcétera,
que le damos valores a la x y encontramos los de f de x, las funciones. O sea, el 1 va a ser 1, porque es valor absoluto de 1, 1, valor absoluto de 2, 2, valor absoluto de 3, 3. Entonces es una recta que va así, a 45 grados. Y del otro lado es menos 1, es 1, o sea, va subiendo, porque es positivo siempre. Valor absoluto de menos 2, 2. Bueno, valor absoluto de menos 3. Hace esto. Esta función, aquí, tiene en el 0, llega, pum, en recta, cae y sube, como si fuera una pelota, ¿no? Pum, rebota. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese pico que hace que tenga la función valor absoluto problemas matemáticos, en el sentido de lo que voy a decir nomás por esta vez, de que no existe la derivada. O sea, para los que llevaron cálculo diferencial e integral en la prepa, si es que llevaron, no, si no llevaron, no se preocupen. Cálculo, en el cálculo, una de las propiedades de las funciones matemáticas es que sea derivable y continua, etcétera, ¿no? Esas son propiedades bonitas de una función matemática. Pero queremos que sea derivable en todo el dominio, en todos los valores del eje X. Y si no, generalmente se buscan alternativas. Entonces, esa función no es derivable en todos los puntos porque tiene estos picos. Las funciones matemáticas con picos son feas, ¿no? No son. Entonces hicimos, bueno, pero ¿cuál otra alternativa? ¿Hay algo que se comporte así? Entonces la alternativa es usar alguna curvita más suave. Y esa curvita más suave es la parábola, ¿no? La parábola, y no es la parábola que nos enseñan los que van cada domingo a la iglesia católica, que dice, y la parábola de esto, ¿qué es esto, no? Que ahí es otra parábola, ¿no, Cindy? ¿A qué se refieren con esa parábola? Porque he oído que dicen, no, y la parábola de esa es como una cosa de moraleja, una especie de moraleja, ¿no? Algo así, Sí, ¿verdad? Bueno, pero no tiene que ver. La parábola es la parte de la geometría que hace esta curvita y que sube, ¿no? Entonces dice, pues los cuadrados también te vuelven positivo todo, ¿no? Pero tenemos un problema porque las curvas crecen más rápido, ¿no? O más lentas, no sé, pueden ser. No crecen de manera similar. Pero una primera alternativa es que en lugar de que uses valor absoluto, utilices un cuadrado. Entonces, eso es lo que está detrás de lo que voy a decir ahorita. En lugar de usar valor absoluto, usamos cuadrado, ¿no? Pero esa medida ya no se llama desviación media, esa medida se llama varianza. La varianza es una de las propiedades, una de las medidas más usuales en estadística y probabilidad para poder ver características de una variable y se define de esta manera. Y en lugar de dividirlo entre n, se divide entre n-1, sobre todo cuando estamos hablando de una muestra, ¿sí? Cuando hablemos de una población sí se divide entre n, pero luego lo vamos a ver cuando veamos inferencia. Entonces, ¿qué problema tiene? Por ejemplo, ahí lo que teníamos eran estaturas. Si yo hago la resta con valor absoluto, pues me siguen quedando estaturas. Distancias son estaturas. Pero ya cuando elevo al cuadrado, si estaba en metros, ahora arriba me quedan metros al cuadrado, porque son este menos este son metros, y luego lo elevo al cuadrado. Entonces lo que me queda como respuesta, no me importa qué sea, pero me quedan unidades, por ejemplo, si fuera aquí, metros al cuadrado, ¿no? Y entonces cuando yo divido entre n-1, la varianza está en unidades cuadráticas. Si estoy viendo peso o con kilogramos, va a ser kilogramos al cuadrado. Si estoy viendo edad en años, va a ser años cuadrados, cosa que quién sabe cómo se interpreta esas cosas, ¿no? Años cuadráticos, ¿no? Si ya de por sí no queremos los años, que cumplir años, imagínense que los cumpliéramos en forma cuadrática, ¿no? Que en lugar de que tuvieran 21 años, ya tuvieran 21 al cuadrado, 400 y tantos, ¿no? Pues olvídense. A lo mejor así lo medían en la Biblia, ya ven que había que Matusalén que tenía 400 años. ¿Sí? Eso también es en otro tipo de calendarios, ¿no? Porque, ¿cuánto ha vivido la mujer más grande, más longeva en el mundo, que ha sido mujer? ¿Alguien sabe? 110 años, ¿no?
No, un poquito más, ha vivido como, en México se encuentran personas como de 110 máximo, más o menos. Aunque realmente hay cerca de 103, hay unos de 130 años, pero aquí porque daban mal la edad, la fecha de nacimiento, ¿no? Cuando se registraron. Pero en el mundo el récord así certificado es de 125, 24 años, algo así, ¿no? Esa es la persona más longeva que ha habido en el mundo, es una mujer italiana del norte de Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, nada más para decir de los edades, no sé, ya me estoy desviando, ya me estoy desviando. Entonces, la varianza, esa es la varianza, ¿no? Ahora, para regresar a unidades lineales, pues a la gente se le ocurrió decir, bueno, pues en lugar de la S al cuadrada, pues sácale la raíz cuadrada a ese número, es decir, sácale la raíz cuadrada a toda esa cochinadota que está aquí, esta suma, ¿no? Entonces, sacándole la raíz cuadrada, eso es lo que se conoce como desviación estándar o desviación típica, ¿no? Pero bueno, quise hacer toda esa construcción así, porque al final de cuentas sigue siendo un promedio, como dice ahí, sigue siendo un promedio de las distancias de los datos respecto a su media, ¿no? Que es la desviación estándar, aunque sea en una forma muy fea como está la fórmula, con raíz cuadrada y cuadrados involucrados, etcétera, es un promedio de qué tan alejados están los datos con respecto de su media. Y una medida de variabilidad. Obviamente, si estoy comparando dos conjuntos de datos con un mismo tipo de variable, entonces un valor más grande de una con respecto de otra me va a decir que hay más variabilidad. Es difícil nada más comparar dos desviaciones estándar. Por ejemplo, si yo tengo años, ¿no? Edad en años y tengo estatura, ¿qué variable tiene mayor variabilidad? Pues depende. Porque los años es un tipo de medición y la estatura, centímetros o metros, es otro tipo de medición. Entonces no lo puedo hacer así de manera tan tajante, es decir, porque sí, porque ese es más grande que otro, ¿no? Entonces, incluso siempre me gustaba dar un ejemplo cuando veía esto, en las mismas unidades, depende de lo que estén midiendo. Y siempre me gustaba dar un ejemplo utópico, desde luego. Si estoy midiendo el peso de elefantes o de mamuts que había aquí ahí por donde está el aeropuerto se construyéndose, que es una zona de mamuts o de elefantes, si vemos en la digo, pues no sé cuántas toneladas pesarán los elefantes. La última vez que cargué uno me pesó como 2.4 toneladas. Tuve que usar las dos manos porque no pude con una. La cierra, ¿verdad? Cargar yo un 2.4 toneladas, no podemos cargar tanto. Pero bueno, vamos a suponer que comparamos el peso de elefantes con el peso de hormigas, la misma unidad, peso en kilogramos. ¿Cuál será la media? No, pues a lo mejor el peso de los elefantes, 2.4 toneladas, o sea, 2, ¿qué sería? ¿Cuánto sería? Cindy, 2.400, ¿no? Kilos, ¿no? 2.400 kilos en promedio. Y el peso de las hormigas como 1.0005 kilogramos, ¿no? Pues hormiguitas, esas sí las podemos cargar, nomás que nos pican, ¿verdad? Si son de las rojotas esas que hacen roncha, ¿no? Peor. Bueno, 0.005 kilogramos. No podemos decir, a lo mejor me va a dar una variabilidad mucho más pequeña, desde luego, las hormigas en valor, pero no puedo decir que tengan menos variabilidad, porque están en unidades que no se pueden comparar. Entonces, por eso se construye una nueva unidad, una nueva medida que combina la media con la desviación estándar, que es el coeficiente, a ver, déjenme ver, bueno, nada más para el caso de una población se define así. Pero lo que yo quería decirles era el coeficiente de variación, es la relación entre la desviación estándar y la media aritmética, es la división entre entre X barra, ¿no? Y así ya puedo ver cuánto es la variabilidad cuánto vale la desviación estándar respecto de su media. Ya quito unidades, lo multiplico por 100, entonces ya eso es un porcentaje, ¿qué tanto es la desviación estándar con respecto de su media? Se dice que si esa medida es menor del 30%, podemos decir que hay una buena aproximación a los datos representándolos por medio de la media. Si ese número sobrepasa el 30%, decimos que esa medida de tendencia central no es un buen representante, ¿no? De los datos. Es como en la política, ¿verdad? Como en las asambleas que elegimos representantes, ¿verdad? Decimos, ¿sabes? Tú eres nuestro representante.
Pero luego se van y toman acuerdos por sí mismos, alejados de la base, ¿no? Decimos, no, eso ya se voló porque a lo mejor ya lo compró la autoridad o anda por ahí negociando otras cosas. Son malos representantes, ¿no? Ya es una variable, la distancia que hay con respecto de las bases, pues ya, bueno, sí es un símil muy feo, pero ni modo. Ahora que ando en ese rollo de la representación, como soy el delegado sindical de los investigadores del INA, de la ENA, pues por eso digo, no, pues yo trato de hacer lo que me dicen los compañeros, ¿no? Porque si no, me van a desconocer. ¿Para qué quieren? De charro no me van a bajar, ¿verdad? Pero ya hace mucho que ya dejé de montar a caballo para andar de charro. ¿De dónde viene este término del charrismo sindical, saben? ¿A quién se le atribuye eso? Tiene una historia también ahí medio rara. Y sobre todo que es mexicana ese rollo, ¿no? Del charrismo sindical. Bueno, pues ya no dejémoslo aparte, porque si no, me voy a desviar del tema y ya no voy a avanzar nada. Bueno, está bien. Pero no soy charro, ¿eh? Bueno, entonces, pues antes de esto, pues vamos a regresar a los ejemplos que teníamos, ¿no? La clase pasada, porque ya habíamos hecho los cálculos y nos habían dado ese tipo de datos, ¿no? No sé quién nos quiera, no sé quién nos quiera compartir su pantalla de los compañeros que están aquí. Yo dejo de compartir en este momento para hacerlo con sus computadoras. Si alguien ya tiene abierto su base de datos, si quieres, Eduardo, para que vayas ambientándote en eso, que es que ya tienes instalado, o Robert, o Fernanda, o Juan Pablo, o Leonor, no sé si Leonor ya está en su casa o viene de trabajo, o el que quiera. Zulu no, porque dice que todavía no lo puede instalar. Ah, y solo puso un mensaje en el chat, profesor, de que no puede ingresar al Classroom. ¿Quién? Sí, creo que ese es el problema porque intenté bajar el programa como de la página y más bien que tendría que haber sido desde el Classroom, pero no puedo acceder al Classroom. Ah, ¿por qué? No lo sé, no sé si sea por mi correo electrónico, que es condominio institucional. Y Perdón, de políticas.unam. sí, es de A ver, ponme tu políticas. correo aquí en el chat y ahorita te pongo la invitación directamente en el claro para que te llegue a tu correo. Porque así también no sé quién de las chicas mencionaba la vez pasada, ¿no? Que le pasó, Y a mí también me ha pasado. sí, a Jacqueline. Ya, pero ya después ya pudiste entrar, ¿no, Jacqueline? Entonces, ¿quién, Sí, quién ya. nos comparte su pantalla para que ya tenga ahí la base de datos? No importa, no lo va a hacer por sí mismo. Aquí nomás quiero que me vaya ayudando. Yo le voy diciendo las instrucciones. ¿Quién comparte la pantalla? Ahora Juan Pablo ya ni quiere abrir su... No, pero no, Adrián, que quisiéramos el del correo de políticas. No sé si tengas tu correo de políticas.unam.mx. A ver, mientras alguien quiere compartir creo que nadie quiere compartir ¿qué hacemos? Bueno, personas, y aquí lo que tengo que hacer es invitar a un alumno y ya. Ya checa que que te llegó un correo te llegó un correo y ya con eso debes de poder entrar al Classroom. El otro es adriangordillo.unam.mx, sale, ya lo copié. Ahora voy acá y voy a agregar al compañero. ¿Ok? ¿Ya? ¿Se supone? ¿Por qué no? Listo, ya tengo acceso. ¿Sí?
Pero el compañero no me permite, fíjate, invitarlo. Y si lo encuentra, resultados de la búsqueda, Adrián Gordillo @políticas. Ah, ya me va a dejar. Ya te debe haber llegado también Adrián. Bueno, entonces, ¿quién? ¿Juan Pablo no estás activo ahora? ¿O esta niña que estaba la vez pasada, cómo se llamaba? Fernanda, también lo compartió la vez pasada. Juan Pablo ya había perdido su micrófono. Aquí ando, aquí ando. ¿Quieres compartir, no? Es que lo veo que no guardé la base de datos pasada, entonces pues sería volver a empezarle. ¿Está bien? Bueno, sirve que vemos con algunos. No hemos hecho cambios sustanciales más que la edad, ¿no, Cindy? De una persona. Sí. Está bien, vuélvelo a abrir. Si quieres, compártelo para que lo vayamos viendo todos, para irle indicando a los demás, ¿no? Sí, ahí voy. Entonces, solo tienes que bajar la versión 25 que está ahí, y ahí hice un video para que veas cómo, ahí en el Claro, y ahí tienen un video para que vean cómo se puede instalar, ¿no? Ajá, entonces, a ver, ¿quién quiere compartir su pantalla para empezar a bajar la información nuevamente? Esa, o Jocelyn. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah, bueno, dale, te esperamos. Listo. Ahí está. Ya, pero ¿ya lo habías bajado o lo bajaste ahorita? No, ese ya era el que guardé la vez pasada, bueno, el SAB que guardé la vez. Pues es que como dijiste que no lo habías guardado, ya me había yo espantado. Dije, no, pues lo abrimos de nuevo. De hecho, ahí está el caso 13, que sería cambiarle en Ajá. el 9-19. Sí, la única diferencia es que ese caso 13, ya ves que en la edad, en años cumplidos, 19, le vamos a poner 19, ¿no? Ajá. Y entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a comparar la edad para ver dónde hay mayores diferencias en la facultad. Creo que ya lo hicimos o no, ¿así? Entre el origen. ¿Sí lo hicimos Sí. así o no? Sí. Bueno, entonces vamos a dejar esa variable edad. Vamos a pasarnos a la estatura, ¿no? La estatura está más adelante. Ahí está la estatura, miren. Y vamos primero, ya habíamos explorado, ¿verdad? Solo me habías dicho que no tenemos problemas con algunos compañeros y lo podemos ver ahí, ya ven. La pregunta fue, ¿cuál considera que es su estatura en metros, ¿no? Estatura en metros. Y dice 1,80, 1,75, 1,48, 1,700. 170, perdón. Entonces ese número hay que cambiarlo manualmente a 1.70, ¿sale? Ese que tiene 170, ponle 1.70, por favor, Juan Pablo. Y todos ahí, vamos a cambiarle 1.70. Luego, más abajo, a ver, más abajo. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, seguramente va a haber otros. Ahí está, mira, el 1.78. 1.78. No. No, todavía no. Ahí lo dejaste en... Eso sí. 1.54. 1.73, a ver si hay más. Ahí está, otro de 1.68 y el de arriba 1.55, ¿no? Ahí está, 1.78. 1.68. Muy bien. Y ya está, ¿no? Guárdalo para que se vaya guardando la información. Dale clic nada más ahí a guardar en el disquito, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a ver es comparar esa medida. Bueno, si quieres el peso de una vez, vamos a ver, porque a ver si el peso no tiene esas broncas. 62, 61, 110, va bien, ¿no?
Vamos bien, vamos bien, vamos bien. No tenemos un valor extraño. Alguien que diga, pues peso. No, ¿verdad? Parece que no. Parece que todos son correctos. Todos están en el rango, digamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, o sea, no hay cientos, o sea, no hay miles, por ejemplo, o algo así. Sí hay luego la analizamos para ver cuál es el máximo, el mínimo, etcétera, ¿no? Pues, ¿qué les parece si analizamos las dos variables simultáneamente, no? ¿Les gusta? Para que vean que se pueden manejar las dos variables simultáneamente. Entonces, vamos a sacar las medidas de tendencia central y ahora también vamos a sacar las medidas de variabilidad entre los dos grupos, ¿no? Ya le vamos a sacar la desviación estándar básicamente y el rango, ¿no? Entonces, vamos a meternos a donde dice analizar. Lo vamos a hacer por el método ahorita todavía más sencillo. No, métete al menú analizar, por favor, Juan Pablo. Y métete a donde dice comparar. No, métete a donde dice estadísticos. No, sí, nos vamos a meter a comparar medias. Porque lo vamos a hacer para dos grupos, ¿no? Comparar medias. Comparar medias. Y seleccionamos la opción medias. Y vamos a meter en donde dice lista de dependientes, vamos a meter tanto la media, vamos a meter, perdón, la estatura como el peso. La estatura como el peso. Deben estar arriba, ahí. ¿Cuál consideras esa? Esa. Esa pasa ya a donde dice lista de dependientes y la de abajo también. A lo mejor sería conveniente que quitarles la etiqueta tan grande y nada más ponerles estatura y peso, ¿no? Para que no tuviera tanta pregunta ahí. Si quieres, vamos a hacer eso primero, porque si no, no alcanzamos a ver cuáles son. En vista de variables, vamos a irnos a vista de variables. Ahí donde dice, habíamos puesto ya sexo, edad, donde dice la etiqueta, donde está la etiqueta. Ajá. Ah, sí, pero ábrelo, abre esa que estabas abriendo para saber cuáles son las variables. Esa es la estatura. Entonces, nomás ponle, escribe, le quita todo eso y nomás ponle estatura. Y la de abajo nomás ponle peso, ¿no? Para que no nos meta tanto ruido la etiqueta. Sale. Entonces ya lo guardamos, nos vamos a vista de datos y nos vamos otra vez al menú, analizar, comparar medias, y vamos a seleccionar estatura y peso, que ahora sí ya va a estar más sencillos de encontrar. Ahí está. Estatura y peso. ¿Sale? Y le vamos a dar en la lista de dependientes, vamos a compararlo entre hombres y mujeres, ¿no? Entre hombres y mujeres. Entonces ahí vamos a meter la variable sexo. La variable sexo, ¿no? Ahí está. Y en opciones vamos a seleccionar las estadísticas que queremos. Ya me va a dar la media, mire. Me va a dar el número de casos, está bien. Me va a dar la desviación estándar. Pero sería bueno ponerle el mínimo y el máximo también, ¿no? Ponle el mínimo, nada más para saber el máximo, el rango, que es la primera medida que vimos, y la mediana, a ver si anda por ahí la mediana, si anda la mediana. No está la moda por ahí, no. La moda no aparece aquí, mira, condenada moda, ¿no? Se escapó. Está bien, entonces nada más vamos a ordenarlos para que se hagan un poco. Primero que ponga la N, primero el número de casos hasta arriba. El número de casos arriba. Y luego que ponga el mínimo y luego el máximo. El mínimo y luego el máximo. Y ya pones antes de la media. Bueno, luego pone la media, pero antes de la de 10. Ah, sí, pone la mediana después de la media. Ahí, y luego antes de la desviación estándar, al final la desviación estándar, ¿no? El rango primero. Así. Podemos darlos en el orden que queramos, pero bueno, así para un poco llevar el orden de lo que vimos, ¿no? Y ya, dale continuar. Y aceptar, ¿no? Aceptar. Entonces ya está. Para hombres, ya salió, ¿verdad? Para hombres el mínimo es de 1,58 en la estatura. Y es de 1,94. Tenemos una persona de 1,94, muy alto, ¿no? La media, por lo tanto, es de 1,72, ¿no? 1,72. Y la mediana es de 1,73. Pues no hay mucha diferencia. El rango hay un rango de 0,36, se dan cuenta.
La desviación estándar que le puso ahí, desviación, es la desviación estándar, es 0.065. Vean cómo la desviación es un poco mayor en el caso de los hombres y que en el caso de las mujeres, pero puede ser debido a que también son valores más grandes los hombres, ¿no? Si se dan cuenta, la estatura 1.58 a 1.94, las mujeres de 1.45 a 1.74, ¿no? Y la media vale 1.59 en el caso de las mujeres, ¿no? La mediana 1.60, está bien, ese valor que está a la mitad, o sea que... Y ahí está, ¿no? Abajo están revueltos los dos, pero no tiene mucho sentido la interpretación. Revueltos porque sí hay una diferencia biológica en la estatura y en el peso, ¿no? Y el peso en las mujeres, el peso en los hombres varía entre 46 y 110 y en las mujeres entre 43 y 120, ¿no? Y la media del peso del peso vale 69. Y fíjense aquí lo que yo decía, si yo quiero ver en dónde hay más variabilidad en el peso que en la estatura, no lo puedo ver a ojo porque 11.59 es porque tenemos unidades más grandes en el peso, ¿no? 68 kilos, 70, y acá tengo 1.90, 1.60, etcétera, ¿no? O sea, es un valor que está entre 1 y 2, y acá es un valor que varía entre 46 y 110, ¿no? Entonces, no puedo comparar el 11.59 con por eso lo tengo que hacer en forma relativa. Aquí no me saca el coeficiente de variabilidad, eso lo tendría que hacer yo aparte, ¿no? Ahorita lo hacemos si quieren, pero eso lo vamos a hacer ya no en el SPSS, sino en el Excel, ¿no? Ahorita llevamos estos datitos al Excel para hacerlo allá. Entonces, la media, o sea, hay 42 hombres, 69 mujeres. En el caso de las mujeres, el promedio del peso corporal es de 62.118. Acá en los hombres fue más grande. La mediana es de 60 kilos. Como que las mujeres dijeron 60, 60, 1,60, 60, 1,60. Como que a lo mejor dijeron más bien un ideal, ¿verdad? Pues me da la impresión. Pero a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí. 77 el rango y 12.48. Entonces, nada más para saber, para responder esa pregunta, ¿de dónde hay más variabilidad? ¿En la estatura o en el peso? Vamos a llevar los datos al Excel. ¿Puedes copiar este cuadro, por favor? Ponle con el botón secundario, copiar. Y abre el Excel. Ajá, muy bien. Recuerden que ustedes pueden bajar su Office, ¿verdad? Ponle, en lugar de pegarlo así, ponle pegado especial. Bueno, déjalo así. Entonces, ahorita no vamos a ver mayor presentación. Pegado especial, valores. Ponle pegado especial. Texto, ponle texto. Texto, aceptar. Ahí está, para que no pase los formatos, ¿no? De la tablita, nada más los puros valores. Y si quieres, ponle otra vez estatura, cópiate lo que dice estatura y peso, que está en C, y selecciónalo, cópialo, control C. El primero selecciónalo. Los dos. No, nada más los encabezados, Estatura, peso, cópialo y pégalo enfrente en la E. Ok, pégalo ahí. Copiar, pegar, ¿no? Y lo único que voy a hacer es calcular el coeficiente de variabilidad en eso, ¿no? Lo único que quiero es calcular el coeficiente de variación, que dijimos que era la estatura, la media entre la desviación estándar, al revés, la desviación estándar entre la media multiplicado por 100. Entonces es la desviación estándar, que es la C9, dividida entre la media, multiplicado por 100. No, sin paréntesis, no es necesario paréntesis. Multiplicado es el asterisco. Quítale el paréntesis. Por 100. Y entonces la estatura tiene un coeficiente de variación de 3.77%, ¿no? Si quieres, ponle nada más 2 decimales. 3.77%.
jala la fórmula hacia el peso, nada más jalar, ¿sabes cómo le hacen el puntito? La jalas, y en cambio el peso tiene una variabilidad, un coeficiente de variación de 16.73. Ahora sí ya puedo decir, el peso tiene una mayor variación, ¿no? Que la estatura en el caso de los hombres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si quiero comparar la variabilidad que existe entre hombres y mujeres, copio esos dos cálculos que acabas de hacer, cópialos, selecciónalos, copiar y ponlos allá donde comienza la N de las mujeres, ahí y pegada. Eso tiene la magia del Excel, ¿verdad? Que traslada la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, ¿dónde hay más variabilidad de la estatura? ¿En hombres o en mujeres? Mujeres. Fíjense que me hubiera ido con la finta, con el valor de desviación estándar 0.065, que los hombres, porque las mujeres es 0.062, pero ya en términos de coeficiente de variación, son más las mujeres. ¿Estamos de acuerdo? ¿En dónde tiene más variabilidad el peso? ¿En hombres o en mujeres? También en mujeres, ¿no? Acá me había dado una variación de desviación estándar de 11.59 en hombres y 12.48 en mujeres. Pero en términos relativos ya vemos que hay más variabilidad en las mujeres. ¿Sí está claro? Eso que estamos haciendo, ¿para qué sirve el coeficiente de variación también? Entonces, pues ahí está, la media, la desviación estándar. ¿Para qué sirve el peso y la estatura? ¿Qué medida se puede calcular como el peso y la estatura? A ver, ¿quién se acuerda cuando van al médico? El índice de masa corporal. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal, Leonor? Era, ay, ajá, a ver, creo que, ay, no me acuerdo bien. Ah, Ya lo está buscando en hacía, el internet, vean, ya oí el sí, a tecladazo. ver, voy a googlearlo. Sí, pues está bien, ¿no? Está bien, pues para eso es el Google, ya. Ayúdame a contestar varias cosas. Es el peso entre, El peso dividido, ok, mi estatura la elevo al cuadrado primero ajá, y el ajá, peso lo divido entre mi estatura al cuadrado. ándele, eso es. ¿Por qué no hacemos ese cálculo en el SPSS, pero para todos, para los 110? Y calculamos su media y eso es su medida. ¿Sale? ¿Te puedes pasar al SPSS, por favor? Vamos a calcular el peso. Ahí tenemos ahí tenemos la estatura, tenemos el peso. ¿Está bien? Vamos a construir una nueva variable que se llame IMC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hacemos eso en el SPSS? Pues vamos a meternos a la opción que dice transformar, calcular variable. Transformar, calcular variable. Ahí está, miren, ahí está como en medio, pueden ver una especie de calculadora con las operaciones aritméticas y también hay operaciones de comparación. ¿Vale? Entonces, la variable objetivo se va a llamar IMC, ¿no? Pues escríbele IMC, y abajo donde dice tipo y etiqueta, le vamos a poner, ahí donde dale clic al botón que dice tipo y etiqueta. Y vamos a ponerle la etiqueta que es índice de masa corporal, ¿vale? Índice de masa corporal. Te falló la R, al revés pusiste la R es antes de la P. Corporal, muy bien. Continuar. Y la fórmula es entonces, Leonor, ¿me dijiste? Ya del otro lado ya está el igual, entonces es igual ¿a quién? A peso, me dijiste. ¿Peso? Sí, Entonces, el peso, pasa la variable peso ahí, por favor. Peso, está abajo. La pasas. Ajá. ese se divide entre la estatura, pero la estatura tiene que Ay, elevarse pero no primero. sé por qué. Si quieres, quítala de ahí porque la pasó muy rara. No me gusta así. Quita la variable. Pásala directamente esa, así con eso. Ah, es que sí se llama la variable, ¿verdad? Peso. Así se llama, ni modo. Peso, ya ni modo, la dejamos así, ¿no? También podemos cambiarle el nombre de la variable a que sea nada más peso. Bueno, vamos a dejarlo así. Ese es el peso. Dividida
dividida, división, de slash, ¿verdad? Es en inglés, diagonal, entre la estatura. Entonces pasa la estatura, pasa la estatura. Pero la estatura debe estar elevada al cuadrado, ¿no? Para ¿Se pone elevar, entre paréntesis? no es necesario. Porque de acuerdo a la jerarquía de operaciones, primero va a ser el cuadrado y después va a ser la división. Primero hace las potencias, ¿vale? Entonces, para elevar al cuadrado, se le vamos a poner primero los dos asteriscos que están abajo de la división. Eso es para elevar a una potencia en el SPSS. Ya se le pone y después se le pone el 2, ¿no? A la potencia que voy a elevar. Entonces, ahí esa es la forma para elevar al cuadrado. Y ya, aceptar. No tenemos que poner paréntesis. A veces los paréntesis como que nos dan confianza, pero a veces pueden ser también malos, porque nos pueden llevar a errores en los cálculos, porque le quitamos la prioridad a las operaciones. Y vamos a ver, entonces, al final de la base de datos ya debe haber la variable IMC, a ver si es cierto, si lo construimos. Ahí está, miren, IMC, ¿no? 20.06, 22.20, 23.28, 25.23.53. Entonces, el IMC fue una propuesta hecha casi desde el siglo XIX, me parece, si no mal recuerdo, por un físico. Fíjense nada más, un físico que se dedicaba a estudiar antes los planetas, de origen, o así, perdón, no es ni siquiera un albur ni una grosería, pero es un físico belga, ¿no? O sea, de Bélgica, pues, ¿no? No vayan a pensar que estoy ahí. No estoy diciendo es un físico chingón, ¿no? Es un físico de nacionalidad de Bélgica, ¿no? Físico belga. Ese físico lo que quería era, se llamó Adolfo Quetelet. Por eso a veces es también llamado el índice de Quetelet, el índice de masa corporal. Este señor, Quetelet, lo que decía es que así como existían las leyes de la física, etcétera, los planetas, ya había todo ese, la ley de la gravitación y toda esa parte, dice también la sociedad y el hombre en la sociedad debe de tener leyes que obedecen. O sea, quería encontrar fórmulas matemáticas que establecían las cuestiones del comportamiento social también, ¿no? Tiene incluso su origen ahí. Dice, pero no solamente tiene que ver con los aspectos de comportamiento, sino con los aspectos biológicos. Entonces él intentaba tener una especie, le llamó el hombre medio o el hombre promedio socialmente, a través de diferentes mediciones. Busquen a Quetelet, es un cuate muy interesante que quiso incorporar varios conceptos de las disciplinas de las ciencias naturales, de las llamadas ciencias duras, a las ciencias sociales, ¿no? Un antecedente muy interesante. Pero bueno, ya en el área de la medición biológica del cuerpo humano, se quedó este índice que sigue usándose hasta la actualidad. Los médicos lo siguen usando. Cada vez que voy al seguro, pues me dan mi regaño, ¿no? Porque me pesan, me miden y dicen, no, pues tiene que bajar de peso. Porque mire, usted está, y luego ya hay una clasificación, ¿no? Ya, Leonor, ¿ya encontraste también la clasificación? ¿Qué quiere decir que un índice de masa corporal sea de 22? ¿O qué quiere decir que un índice de masa corporal sea de 18? ¿Alguien sabe? Ah, sí, lo estaba poniendo en el chat. De 18.5 a 24.9 es el que se considera como normal. De 25 a 29 es sobrepeso. Pero el sobrepeso es como que, bueno, no está catalogado como obesidad. De 30 en adelante ya es obesidad, que es como que es cuando es más serio. Y de 18 hacia o menor es porque tienes bajo índice de masa corporal y en esos casos pues también puede ocasionarte algún problema o porque tengas anemia o hay personas que también no sé, no comen bien, no tienen algún problema hormonal que impide que suban de peso. Muy bien. ¿Y esa clasificación dónde es? ¿San Google o cómo fue? ¿Quién lo dio? ¿La OMS o quién?
En Google busqué, como me salen así de BBC Mundo y todo eso, pues Ujú, vi las que había como que se parecieran, comparé dos, ujú. que eran las que tenían los mismos valores. ¿Cuál es la fuente Una es entonces? una dice texasheart.org, Texas Head, o sea, y, como, como cuestiones de corazón, ¿no? ajá, y la otra es cdc.gov. Esta es como una página de gobierno, pero no es de México, porque las páginas de México terminan en .gov Esa es una de página de gobernación. Estados Unidos, ¿no? La Sí, CDC es seguramente. Center, desde enfermedad 16, Centro control. para el Control y la Prevención de Centro Enfermedades. para el Control es como la Secretaría de Salud, pero de Estados Unidos, ¿no? El CDC. Sí. Entonces, los que controlan, incluso los que determinan qué vacunas sí sirven, qué vacunas, todas las enfermedades, todos los medicamentos que se venden, ahí tienen que pasar por la CDC, ¿no? Entonces, Ay, sí, cierto, sí, Estados Unidos. Hasta abajo ah, dice. ¿sí? Ajá, Gobierno. entonces, pues no está tan mal. En México, si tú le pones IMC y le pones norma oficial mexicana, también hay una norma oficial mexicana para clasificar el índice de masa corporal, ¿no? Bueno, esto ya nada más así es por lo que lo quieren buscar. Pero en México se da una clasificación un poquito diferente, pero varía muy poquito. Ella dijo de 18.5 a 24, algo así, es normal, ¿no? Yo digo que es hasta 24.99, o sea, hasta antes de llegar a 25, ¿no? Eso es normal de 19 y se considera de 19 a 25. De 25, a partir de 25 hasta antes de 30, digamos hasta 29.9999, se define como sobrepeso. Y ya obesidad si es a partir de los 30. De hecho, incluso cuando, como se estudia mucho muy a fondo la obesidad, por todos estos problemas que México ocupa el lugar, cada uno de los primeros lugares de obesidad en el mundo, también se define la obesidad mórbida con el índice de masa corporal mayor de 40, ¿no? Igual, en el caso extremo inferior, como dijo Leonor, como dijo Leo, hay menores de 19 que se considera como bajo peso, ¿no? Bajo peso. Pero si disminuye, si es menos de 15, eso ya se llama una delgadez extrema, ¿no? O sea, menor que 15 y mayor de 40 están en problemas de muerte, tanto por ser como hay con mucha acumulación de grasa, como debido a un proceso de nutrición muy grave, ¿no? Eso es lo que está midiendo este índice. Y esa relación, pues la estableció Quetelet con este valor y se sigue usando, ¿no? Es diferente al cálculo en niños, porque niños están creciendo, entonces la estatura, bueno, el cálculo es el mismo, pero la clasificación es igual, porque la estatura está creciendo, variando mucho. Se supone que ya a estas alturas de la vida en las personas mayores de 18, 19 años, ya el proceso de crecimiento ya casi no existe. Todavía crecen algunos, ¿no? Un poquito a los 19, 20 años, pero ya en menor medida. Y entonces ya ahí ya lo que está midiendo realmente es el peso, la variación del peso corporal respecto de su estatura. Y en el caso de las personas mayores, ya de 50 años, 60 años, donde el cuerpo empieza a ser diferente porque existe una acumulación de grasa en el cuerpo que muchas veces incluso es protectora, dicen así. Todo se puede medir de manera similar en las personas mayores, porque además ahí va disminuyendo también la estatura, ¿no? De las personas mayores. No sé si han visto o conozcan, bueno, en sus casas, sus abuelitas, etcétera. Bueno, a lo mejor ustedes ya las vieron chiquitas, así chaparritas, pero en general hay una disminución, ¿no? Ustedes le pueden preguntar, no, es que antes mi mamá era o mi abuelita era muy alta, era alta y ahora ya está bien chaparrita, ¿no? Leonor, ¿te ibas a decir algo? Perdón, es que me puse a buscar de México, así muy rápido. La de la página del gobierno de México Sí. tiene como toda la ley así y no encuentro entre todas, pero como en la página de OMC Salud de México
Dice que la norma oficial mexicana ajá. De 25 a 27 es como pues, sobrepeso. Y de 27, el de Estados Unidos era a partir de 29, de 27 en adelante ya es obesidad y está grado 1, grado 2, 3 y el mórbido. No, pues no le hagas caso a esa página. Ya táchala de tus búsquedas, porque esa está mal, no. No se utiliza de 27, siempre se utiliza en México a partir de 30 años. De 30 años, de 30 para arriba, para definir obesidad. Esa página no es confiable. Ok. Bueno, pero entonces, a ver, de acuerdo a lo que vimos del peso, pues yo esperaría valores mayores en las mujeres que en hombres. ¿Puedes hacer una comparación de estadísticos descriptivos de esta variable, por favor, Juan Pablo? Otra vez meterte a analizar, a comparar medias, etcétera. Y si quita esas dos, pues ya eso ya no. Peso y ponle el índice de masa corporal que está hasta el final, ahí está. Ya, aceptar, ¿no? Aceptar. Entonces ahí está, hombres y mujeres, ¿no? Ahí está abajo. Dice, los hombres tienen un mínimo de 16.73, las mujeres de 17.9 y un máximo los hombres de 43.95. Y fíjense cómo en el caso de las mujeres el máximo es de 42, o sea que si esos datos que nos dieron realmente corresponden a la realidad, querrá decir que por lo menos hay una persona, no sé cuántas, que tienen obesidad mórbida, ¿no? ¿Está bien? Mayor de 42. Y por lo tanto la media está hacia arriba. Vean que la mediana es muy parecida en ambos, 23.28 y 23.50. Pero la media en las mujeres sube más porque seguramente hay un caso más extremoso ahí o uno o dos casos, no sé, habrá que analizarlos, ¿no? Incluso el mínimo, pues sí, o sea, varía, el rango es mucho más grande. Por lo tanto, la desviación estándar es mucho mayor en las mujeres, ¿no? En las mujeres. Entonces, bueno, ya ahí está. ¿Por qué no clasificamos a las personas, como decían, ¿no? ¿Les late que hagamos esa clasificación? Vamos a suponer que ahorita son 111 casos. Probablemente sería muy fácil hacer la clasificación caso por caso. Pero pues, si tuviéramos 2000 casos, pues hacerlo a mano uno por uno sería muy latoso. Entonces les voy a decir cómo se recodifica una variable en SPSS. A partir de esto vamos a construir una nueva variable que tenga ¿cuántas categorías? 4, ¿no? 1, bajo peso. 2, normal, ¿no? O sea, normopeso le vamos a llamar porque también hay toda una crítica en definir qué es eso de la normalidad en las ciencias sociales y en la medicina también, porque los médicos abusan de ese término, decir normal, ¿no? Normal, ¿qué es lo normal? O sea, ¿qué es lo normal? Hay toda una discusión, ¿eh? También hay, pues, si ustedes buscan textos acerca del concepto de normalidad y que tiene que ver con la, incluso estadística, que le decimos la distribución gaussiana y la distribución normal. También está mal empleada, pues a partir de ahí vienen todos los problemas. Pero bueno, porque entonces lo anormal sería lo que está en los extremos, ¿no? Es en la gráfica, etcétera. Pero no, las vamos a poner en lugar de normal, le vamos a poner bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad. O sea, 4 categorías, ¿vale? Dependiendo de esa clasificación. Entonces, a ver que alguien ya puso aquí, yo tampoco puedo ingresar. ¿Qué han puesto? El IMC entre 18 es el que se considera normal, poquitos, ya no hay. Ya hay nutriólogos que hablan sobre que los cuerpos, ¿qué? Gordos también son normales, pues sí, porque así está nuestra sociedad, o allá vemos a los delgados ya más extraños, ¿no? Los normales ya ver son a gente más gruesa, ¿no? Yo siempre he sido gordo, ¿no? Desde chico. Pero cuando yo era pequeño éramos los gordos, los gorditos, etcétera. Pero cuando ya ahora que ya crecí y que veo a los amigos de mi infancia, que a veces regreso allá por mi colonia, y veo a los que eran de mi edad, etcétera, que ahora están
mucho más gordos que yo, digo, ahí noto pues, o sea, cómo cambió la cuestión de la epidemia esa de obesidad que le llaman, ¿no? Hay una epidemia muy fuerte, los malos alimentos, etcétera. Entonces, si hay o sea, sí hay problemas muy fuertes en la población mexicana en términos de obesidad, ¿eh? Y es reciente, o sea, será como efectivamente de unos 30 años para acá, porque esos eran flacos, ¿no? En mis tiempos, y ahora ya se pusieron gordos. Y no es un problema de edad, es un problema de mala alimentación, de disponibilidad de alimentos de ese tipo chatarra, ¿no? Entonces, si empezamos a normalizar, pues luego por eso tenemos broncas con el COVID, ¿no? Tanta mortandad que se está dando porque es un factor de riesgo muy fuerte. Porque la obesidad que antes no se consideraba enfermedad, ahora ya se considera también como enfermedad. Antes se consideraba como una condición que genera múltiples enfermedades, pero ahora ya también empieza a ser una enfermedad, ¿no? Sí, sí, desde luego puede haber problemas hormonales, ¿no? Las cuestiones de la tiroides, etcétera, ¿no? Para tener problemas tanto para subir de peso como para bajar de peso. Bueno, entonces, vamos a clasificar. Vamos, lo voy a hacer. Déjenme callar a la perrita porque estoy tirando mucha lata. ¡Shh! Cállate. ¿Ya? Tranquila, 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 tranquila. Bueno, no quiere callarse, ni modo, continuamos. No le hagan caso. Ya puso ahí Cindy la nota. Sí, bueno, en esa página es donde encontré ya las cifras para México, ¿no? Del índice de masa. Que ponen ahí aumentado, ¿no? Según la clasificación, como de la que ya daba la OMS, sí ponen ahí que, pues que está modificado, ¿no? No. Ese va a ser la primera. Bajo peso cuando el IMC es menor que 19, ¿no? Ya lo puse en el chat. Normopeso, lo voy a poner aquí las clasificaciones. Normopeso entre 19 y, bueno, de 19, le voy a poner normopeso, de 19 a menos de 25. Y bajo peso, lo que diga sobrepeso va a ser de 25 a menos de 30 y obesidad va a ser de 30 o más. ¿Vale? Así. Que ya te calles. ¡Hey! Voy por ti, ¿eh? Te voy a aplicar la represión. Te voy a jalar las orejas. Te jalo las orejas. Ya. Nunca le pego, ni le jalo, nada más es pura amenaza. Ya quiere salir a pasear. Ya quiere salir a pasear. No, es que había unos perros que están ladrando acá abajo. Entonces ahora ya está cada vez más sensible. Bueno, entonces vamos a poner manos a la obra, Juan Pablo. Vámonos al menú que dice transformar. Al menú que dice transformar. Y donde dice recodificación en distintas variables. Ajá. Entonces ahí vamos a pasar la variable que se llama IMC. Y vamos a ponerle en la variable de salida, nombre de variable de salida, le vamos a poner C, una C de clasificación, IMC. C, IMC. No, C. Clasificación y en etiqueta le pones clasificación del índice de masa corporal. Ya le ponemos cambiar. Entonces, vamos a ponerle en valores antiguos y nuevos. Entonces, vamos a crear a partir de donde dice rango, pero como son menores de 19, a ver qué le ponemos. A ver, ponle lowes, nos dice lowes.
hasta 19. Entonces ponle hasta 18.99. 18.99. Hasta ese valor va a ser el valor 1. Acá donde dice valor, ponle 1. Ya vamos a saber que esta variable etiquetada con 1, esa categoría etiquetada con 1 va a ser bajo peso, ¿no? Ponle añadir, por favor. Ponle añadir. Luego en rango, ponle así en rango de 19 hasta 24.99. Va a ser 2. Que esos son los de normopeso, ¿no? Normopeso. Luego de 25 hasta 29.99 va a ser 3. Y luego le vamos a seleccionar la otra opción que dice rango ese, valor alto, va a ser 30, pone 30, ya va a ser 4, ¿no? Los valores, va a decir, los valores, ponle añadir, no, es que no lo he puesto añadir. Los valores mayores a 30 o iguales a 30 van a ser obesidad, ¿no? ¿Sí está claro? Ahí déjalo tantito. ¿Está claro cómo se codifica una variable? Así, en otra variable. Entonces va a tener 1, 2, 3 y 4 de valores. Y le vamos a poner que el 1 significa bajo peso, que el 2 significa normopeso, que el 4 significa, que el 3 bajo sobrepeso, etcétera, ¿no? Tengo una perrita que se la pasa así ladrando, hasta se parece a la de siempre ladra, pero cuando se metieron en la noche, ni ruido hizo. Oh. ¿Se robaron el diablo? ¿El diablo de tu casa? Sí, sí, se lo robaron. Está bien. Ponle continuar, por favor. No, esta tampoco, seguramente en la noche no, porque se duerme ahí encima de mí, en la cama, entonces no. Hasta allá en la recámara no. ¿Verdad? Así está mi perrita. Desde que la adopté, estaba chiquitita y yo la ponía en el suelo, pero hacía todo lo posible, la pobre no sabía, pero se subía a la cama, después de mucho esfuerzo. Y pues ni modo ya, es mi consentida, ni modo de no, de correrla, ¿no? Sí, aceptar, entonces ponle aceptar. Es mi compañía, ha sido mi compañía durante toda la pandemia, que la que me ayuda a salir de la casa un poco, me motiva pues a salir. Entonces ya, ahora vamos a la base de datos y vamos a las variables al final, a lista de variables, y vamos a ver al final que tenemos una, no, pero al final hacia abajo. Hacia abajo, ya tenemos ahí las variables, tanto en IMC como en, y esa clase, esa variable que sigue siendo numérica, pero ya va a tener 0 decimales, ¿no? Ahí la que dice en lugar de 2, ponle 0. En esa variable, no, en esa de abajo, ajá, esa ponle 0. Ajá. Y luego donde dice valores, donde dice ninguno, ahí en ese mismo renglón, ahí, le vamos a poner que el 1, vamos a poner 1, la etiqueta es bajo peso, ¿sale? Bajo peso, escríbele bajo con mayúscula, con B mayúscula. Eso, bajo peso. Añadir. Añadir, añadir. Y luego 2 significa normo peso. Normo peso. El 3 significa sobrepeso. Y el 4 significa obesidad, ¿no? 4 significa obesidad. Añadir. Y ya aceptar. Y esa debe ser una variable que es ordinal. ¿Estamos de acuerdo? Porque va desde el bajo peso hasta la obesidad. Entonces, en lugar de ser nominal, es una variable ordinal. Entonces, ya, si puedes hacer una gráfica, por favor. Una gráfica de barritas o una gráfica de pastel, ¿no? Estamos para cumplir ahorita antojos, una de pastelito. ¿Verdad? ¿Cómo se hacían las gráficas de pastel? A ver, ya se le olvidó.
Dijo, yo voy a hacer una gráfica de frecuencia, voy a hacer una tabla. Bueno, a ver, vamos a ver lo que sacaste. Vamos a ver primero lo que sacaste. Vamos a ver eso. Está bien. Entonces ya observamos que la mayoría, afortunadamente, son estudiantes de nivel universitario. El 64% está en normopeso, ¿no? Hay una parte, el 8.1% que tienen bajo peso. También eso es importante, es interesante. Pero ya los que tienen sobrepeso o obesidad, pues es prácticamente como el 28%, ¿no? Entonces, como que sí empieza a haber ese problema también en los jóvenes, ¿no? Ahora habrá que ver si es un producto también de la epidemia o qué está pasando, ¿no? O ya es una cuestión ya también de la epidemia del COVID, es una epidemia ya de obesidad también, de la que ya venimos acarreando desde hace tiempo, ¿no? Y llama la atención del 8.1% de personas con obesidad, ¿no? Eso, en una muestra tan de jóvenes. Muy bien, a ver entonces, mucha exigencia eso del IMC, ¿por qué? A ver, Adrián. No, pues nada, es que me puse a calcular. Me hice de más a calcular cuando estaba más grabado, o sea, mi punto más elevado de los últimos años. Y pues apenas estaba como en el índice de normalidad, ¿no? Entonces digo, ay, cabrón, pues está cabrón. Sí, en realidad sí es un reto muy fuerte. Yo siempre que voy al médico, pues siempre me manda al nutriólogo, ¿no? Y además es un poco engañoso también, no crean. Todos los deportistas que son de alto nivel, por ejemplo, los levantadores de pesas que tienen una composición muscular muy fuerte, o algunos deportistas, gente que practica algún deporte así de ese tipo, siempre salen con obesidad o con sobrepeso, ¿no? Cuando en realidad también es una acumulación de músculos, ¿no? No es nada más la grasa. Entonces, por eso ha sido criticada muy fuertemente este tipo de medidas también, ¿no? ¿Sí? Los del IMSS ni te pesan bien, si es cierto, los del IMSS ni te miden ni te pesan bien, ¿no? O sea, ahí medio se va subiendo uno y ya. Además lo miden, lo pesan con todo y ropa, ¿no? Y zapatos. Debería ser el peso con la ropa más ligera posible o quitarle, ¿no? El peso. Pero a veces traemos hasta cosas en los pantalones que pesan mucho. Tan solo el celular, a veces el celular es medio pesadito, ¿no? Y entonces ahí lo subimos y lo pesamos, las llaves, etcétera. Bueno, sí, no hay la medición así más correcta, por eso hasta se tiene que estudiar para eso, para saber medir, ¿no? El cuerpo humano. Hija, déjame ya le voy a dar sus jalones. Espérenme tantito. Entonces, mientras haces la gráfica, Alguien se acuerda de cómo es. Tranquila. Ya. Sí, hay que buscar la variable, creo que está al último, ¿no? Ya no la ves, ya. La clasificación, ajá. Y esa hay que pasarla, ajá. Aquí, ¿no? Sí, Ya, mira, los muchachos están aquí trabajando. y en estadístico, No, ya te lo callo. que queremos ver es el porcentaje, no el recuento. Ya. Y ahí también le cambiamos. Ok. Ajá. Y sí, ya. Ya. Tranquilo. Porque tengo la barra del Zoom. Y para poder ver los porcentajes, le das doble clic. Ya. Y en el icono, el de al lado, ajá. Ajá. Ya, tranquila. Tranquila. Ahí ya, ¿no? ¿Ya ciérrala? Tranquila. Pero. Sí, cerrar y ya los puedes ver. Ajá. Okay. Ya es la misma representación que habíamos visto, ¿no? Nada más que gráficamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, quiero ver la representación gráfica, pero comparando entre hombres y mujeres. Ya se aparece examen esto para el pobre Juan Pablo. ¿Verdad? A ver.
para hombres y para mujeres. Ya no puede hacerse con una gráfica de circular, ¿verdad? Ande. Puede ser así. Sexo, acá. No, ¿Mm? tendría que ser abajo, porque es la variable que vamos a comparar. Ok. Y la otra tiene que ser en las pilas, en la pila. Ya, Sí. ya tranquilízate, niña. Niña Canela, tranquilízate. Dale, dígame, pues. Oh, que la calle. Venme. Ya te calles. Ven. Tranquilízate. ¿Ahí qué pasó? ¿De qué? ¿Qué hice? Porque debía de sumar el 100% a las dos barras, ¿no? Y... A ver otra vez. A ver, vete otra vez a donde lo construiste gráficos. Ahí lo que faltó fue cambiar el parámetro donde dice porcentaje, ahí al lado, donde dice porcentaje, donde dice establecer parámetros, porque lo está haciendo de manera por la general, pero es por cada categoría del eje X, ¿no? Para que me dé del 100% de los hombres cómo se clasifican y el 100% de las mujeres cómo se clasifican. Deben ser las barras iguales, ¿no? La verdad, ya aceptar, ya puede aceptar. No, es que le dice cerrar, es que darle aceptar. Otra vez. Continuar y luego así aceptar, abajo. Y ahora sí. Ahora sí podemos comparar. Por ejemplo, ya dale los porcentajes, pide los porcentajes, ¿no? Sí. Entonces, la obesidad, ¿quién tiene más obesidad? ¿Qué grupo? ¿Hombres o mujeres? Digamos, se llama, así cuando se habla de esto en términos médicos, se llama ¿dónde hay mayor prevalencia? ¿Verdad? En los porcentajes ahora se interpretan como prevalencia, ¿no? Son 10.14% mujeres, ¿no? Ajá, y hay mayor, y también hay mayor bajo peso en hombres, ¿no? Pero acuérdense que esos datos son datos que están o sea, no son datos mediciones, sino son autorreportados, ¿no? O sea, son autorreportados. ¿Cuánto crees que mides esto? ¿Cuánto crees que pesas? Muchas veces le bajamos el peso, ¿no? Cuando me preguntan el peso, pues yo le bajo, ¿verdad? O eso tendemos a hacer. Incluso la estatura tendemos a decir más alta, ¿no? Hemos hecho este ejercicio en otros cursos en la escuela de antropología, donde primero les pregunto esto y después voy al laboratorio de somatología, de somatología y los mido y los peso porque ahí tenemos sus aparatos así muy precisos para hacer ese ejercicio. Les quito los zapatos y todo y los mido y los peso y entonces siempre encuentro diferencias como de ese tipo, ¿verdad? Una tendencia a querer decir mayor peso, a querer decir menor peso del que tienen y una tendencia a querer decir que miden más que lo que miden realmente, ¿no? Pero bueno, ahí está, son autorreportados. ¿Y por qué te asombras, Leonor? A ver. ¿Qué te resultó interesante ese resultado, Leonor? Pues bueno, es que de lo que estaba comentando sobre que son ¿Reportados? sí, autorreportados, estaba pensando en que las mujeres, por ejemplo, tienden, es mucho una tendencia
estar con tu peso de no, es que tengo que, generalmente la tendencia con las mujeres es, estoy gorda, tengo que bajar de peso, o situaciones así como en el tengo que bajar de peso, por cosas, o sea, yo tengo una amiga que es delgada, tiene colitis, ay, yo también tengo colitis, pero, y está inflamada del estómago, y ella cree que tiene que bajar de peso, porque cree que así va como que a desinflamarse su estómago, pero es que en realidad el problema es que tiene colitis, los brazos, las piernas son más, pues son más delgados. Realmente yo desde una perspectiva en la que, mm, no sé, la veo, no sufro lo que ella siente, pues yo, yo, yo no estoy pensando, ay, deberías de bajar de peso, pero ella se siente mal por cómo es su cuerpo. Sí, Y en general de la gráfica, sí, suponiendo que fuera una muestra representativa, que sí están, los datos son precisos, en ese caso, que probablemente no sé, tal vez por la pandemia, las mujeres se volvieron más sedentarias y subieron de peso, si es que eh, el, el- la obesidad es de la, no sé, tiempo después de que comenzó la pandemia. ujú. No inmediatamente porque la masa corporal no la ganamos de un día para otro, Pero hay pero otra pregunta, probablemente ¿verdad? puede ser. Bueno, ya varias cosas de lo que mencionó Leonor, como y parece que ahorita ya Zulu lo está medio mencionando. Efectivamente, la sociedad es muy exigente, ¿no? Con el cuerpo y tenemos una idealización del cuerpo. Incluso, pues ustedes ahí en la facultad creo que tienen la forma de llevar alguna materia optativa que hable de la sociología del cuerpo, ¿no? Hay una Sí, serie de escritores, de sociólogos y de antropólogos que han reflexionado mucho sobre el cuerpo humano, ¿no? Este caballero que siempre, andante que siempre va a nuestro lado, con el cual venimos cargando, ¿no? Todo el tiempo, y que la sociedad nos va exigiendo ciertos estándares, ¿no? En el caso de las mujeres, hasta de belleza, ¿no? De tener pues tener cierto comportamiento, arreglarse, pintarse, que tener de color de cierta manera, etcétera. Claro, en los hombres también, a algunos hombres les empieza a llegar a tener ese tipo de aspectos y empieza a haber presiones, por eso se generan esos hombres, ¿cómo le llaman? Los metrosexuales, ¿no? También que les llaman, etcétera. Y pero sí son exigencias, ¿no? No solamente es el ISSSTE, el IMSS, como decía el compañero, que va el médico, el nutriólogo, sino incluso la sociedad, ¿no? Dice, ay, qué gordo estás, o no sé qué, o tú uno mismo dice, ay, estoy muy gordo, te quiero verme como a este personaje que aparece en la televisión. Muchas mujeres así en la sociedad, ¿no? O sea, sí hay como que temas de este tipo para incluso hacer una investigación sociológica a profundidad en algunos grupos de la población mexicana, ¿no? ¿Qué está sucediendo con este fenómeno de la percepción corporal? ¿Cuánto mido, cuánto peso? Más adelante les pregunté también con respecto a la pandemia, cómo ha sido has bajado de peso, etcétera. No la hemos explorado, ahorita la exploramos. Pero también les pusimos unas figuritas, los que contestaron el primer día. Esas figuritas tienen que ver también con una idealización del cuerpo. Entonces, ahorita lo que podemos hacer es comparar qué tanto está relacionado el índice de masa corporal autopercibido con la idea gráfica de qué tipo de cuerpo tengo, ¿no? Ya ven que había 9 figuritas en la encuesta. Ahorita si quieren lo volvemos a poner, vuelvo a poner las figuritas para que las vean y a partir de ahí, ¿no? Pero sí, hay mucho trasfondo, ¿eh? No es nada más todo eso que estoy diciendo, ¿no? Llegan a ser peligrosos. Claro que sí son peligrosos porque llegan a, como dice Leonor, su amiga, llegan a tener problemas de trastornos de alimentación, ¿no? O sea, porque con el objetivo de que a lo mejor está enferma la persona, pero con la idea de adelgazar, 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 pues empiezan a tener problemas de trastornos alimenticios que dan lugar a padecimientos como la bulimia, la anorexia, ¿no? ¿Verdad? Que ya son trastornos más fuertes. La gente se es delgada, se ve en un espejo y se ve gorda, ¿no? Y hay gente que yo conozco que así me dicen, ay, qué gorda estoy, y las veo súper delgadas, ¿no? Sobre todo mujeres. Como que este rollo es más exigente en el caso de las mujeres, ¿no? Aunque sí a mí se han dado casos ya de bulimia y anorexia en la parte de, ¿a los hombres?
de los hombres, ¿no? Ujú. No entiendo tu pregunta, Jacqueline. Esa se puede analizar. ¿Qué quiere decir eso? Ah, Ah, es que como dijo que en esa pregunta donde estaban las figuras de, pues, de estos cuerpos, sí, también, o sea, supongo que sí se puede analizar porque tenemos que poner un valor numérico como sí. tal, pero De hecho, o sea, me refería. ahorita les explico, porque esas figuritas tienen en el trasfondo un IMC oculto, ¿no? No son figuras que yo inventé, son figuras que aplica el la Organización Mundial de la Salud también, y han sido propuestas desde hace mucho tiempo por varios gentes de nutrición y para ver la autopercepción corporal, ¿no? Sí, de hecho hay, no más que ahorita no tengo a la mano la clasificación, pero lo que podemos hacer es ver un cruce de información entre la figura que seleccionan, que va del 1 al 9, con cómo se clasifica, ¿no? De acuerdo a su peso y estatura, ¿no? Porque a veces yo les pregunté, ¿cuál se parece más a tu cuerpo? Si quieren, voy a dejar de compartir tantito para ver las figuras, porque creo que algunos de ustedes todavía no estaban el primer día, y ahorita para ver la encuesta, ¿no? Voy a compartir yo rápidamente para hacer ese cruce rápido para no dejarnos picados, ¿no? Aquí están viendo mi Spotify y ahora ya están viendo mis cursos y aquí están aquí está entonces los usuarios. Ya se agregó Adrián, ya pudo agregarse. Y ahora voy directamente a los formularios, ¿no? Formularios de Google. Ah, creo que aquí había puesto yo, ya me acordé, la encuesta inicial. Aquí está en PDF. Ah, no, está en... espera. Ah, no, aquí está bien, con ese está bien. Con ese. Sí. Entonces ahí está la encuesta, ¿no? Ahí está la encuesta. Esa fue la pregunta, ¿cuál consideras que es tu peso actual? ¿Consideras? Y miren bien esa pregunta, ¿cómo percibes tu peso actual respecto al inicio de la pandemia? Mi peso ha disminuido, mi peso se ha mantenido, mi peso se ha incrementado. Y luego dice, considerando las 9 siluetas que se presentan en la imagen, ¿cuál representa la tuya? Entonces, estas figuras que se están viendo aquí, pues van desde la más delgada hasta la más obesa, ¿no? Las figuras que son 8 y 9 son figuras de obesidad, 8 y 9. Las figuras que son, me parece que a partir de las 5, 6, 7, son figuras que son relacionadas con sobrepeso. Normopeso son las figuras que van, me parece que la 3 y la 4. No, déjeme buscar para la próxima clase la clasificación correcta. Y la 1 y la 2 son bajo peso, ¿no? Pero déjeme ver exactamente, ¿no? Entonces, esas son las figuras que tenemos, pero ahorita lo que podemos hacer es cruzar y también ver esto, cómo ha incidido con el inicio de la pandemia, si su peso ha disminuido o se ha mantenido o se ha incrementado, ¿no? Entonces, si quieren, dejo de compartir y nuevamente que comparta Juan Pablo para poderlo. ¿Sí está claro esas figuritas? ¿Ya las vieron? ¿Cuál hubieras escogido, Leonor? No estabas, ¿verdad? Cuando aplicamos ese cuestionario. Sí, sí lo hice. Ah, sí. Escogí, creo que la 4 o la 3. No, Fíjense, la 1 sí. y la 2 no. Bueno, Dudé mucho. no te he visto en video, pero si eres como la que aparece en la foto, yo te veo delgada, ¿no? Sí, sí, soy así. Pero es que, no sé, creo que también ahí tiene que ver como la percepción del cuerpo. Yo estuve como que mucho tiempo, fue la pregunta en la que más me tardé, entre el Ah, 3 o el 4, o el 3, y luego regresé y cambié la pregunta y la seguí oh, muy contestando, bien. y luego regresé y volví a cambiarla, y estuve ahí con eso mucho Bueno, tiempo. a ver, ponle Juan Pablo tantito rápido antes de que acabe la clase, por favor. Juan Pablo, pon tu pantalla. O ya se fue Juan Pablo, no, ahí está. Y ya se nos va a acabar. Entonces, vamos a hacer un cruce de información. Primero, vete a la base de datos, por favor. Vete a la base de datos. Regrésate a por donde están las variables de estatura y peso, más o menos, están antes.
Ahí están, ya más adelantito, ¿cuál consideras? Ahí está. A ver, primero explora, saca una frecuencia rápida de cómo percibes tu cuerpo. Esa, botón secundario y estadísticos descriptivos. Ahí está. 23, 23, 46, 42. O sea, el peso ha disminuido. Hay más porcentaje de los que piensan que se ha incrementado. Ah, no. 41.4 dicen se ha incrementado, ¿no? O sea, una buena cantidad, o sea, casi más de 40%, ¿no? Se ha incrementado. Y a ver, vamos a ver cómo se percibieron ellos. Vamos a hacer una tabla cruzada. Vamos a hacer una tableta cruzada donde dice, métete a analizar. Métete a analizar. Ponle estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Y vamos a irnos a donde está el IMC, la clasificación del IMC, ponlo en filas. Esa ponla en filas. Esa. Y luego esa otra variable de cómo se considera en su cuerpo, ponla en columnas. Uh-huh. A ver, ponle porcentaje, ponle casillas, en casillas. Saca el porcentaje por fila. Porcentaje por fila. Fila. Ese. Ponle continuar. Y ponle aceptar, ¿no? Ponle aceptar. Entonces, fíjense, hay nueve personas en general, hombres y mujeres revueltos, que están en bajo peso, de los cuales 5 de ellos dijeron que su peso se ha mantenido, pero 2 consideran que se ha incrementado y 2 más dijeron que ha disminuido, ¿no? Ahora, de los que se clasificaron como normopeso de acuerdo a su IMC, de todo el 100%, el 23.9 dijo que ha disminuido su peso y el 38% dijo que se ha incrementado. Solo el 38% dice que se ha mantenido. Ahora, de los que actualmente están en sobrepeso, el 50% dice que se ha incrementado con la pandemia, ¿no? Incluso los de obesidad, miren, todos los que se encuentran en obesidad, no hay nadie que diga que su peso ha disminuido. El 66% dijeron que se ha incrementado, ¿no? Su peso. Entonces, también eso ya revela algunas cuestiones interesantes. Luego lo podemos hacer esto para hombres y para mujeres, para ver cómo es el comportamiento diferencial. Es más, si quieres, vamos a hacerlo de una vez. Lo que pasa es que tenemos muy poquita muestra, pero vamos a suponer que tenemos una muestra grande y podemos hacerlo más. Ponle otra vez, por favor, en tablas personalizadas. Perdón, en tabla de contingencia. Estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, ¿verdad? Analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Y ahí donde dice, ahí abajo, donde dice capa, pasa la variable sexo. Para que lo haga para cada sexo, puede aceptar. Y ahora lo hace para hombres y lo hace para mujeres, ¿no? Entonces, a ver, los hombres, a ver las mujeres. Ajá, las mujeres que estaban en bajo peso, un poquitito más arriba. ¿Si habrá diferencias o no? Las mujeres que estaban en bajo peso, que eran 4, la mayoría dice que su peso ha disminuido, ¿no? Una dice que se ha incrementado. Y las de obesidad, 4 de ellas dicen que ha aumentado el peso, ¿no? Que ha aumentado el peso. Bueno, esto podríamos hacer, a ver si quieres, métete otra vez, que es que son muy poquitos datos, por eso ya casi muchos son ceros ahí también, ¿no? ¿Por qué no te metes ahora a analizar? Nada más para poner lo de las figuritas. A ver, ponle analizar, ponle estadístico descriptivo, tablas cruzadas. Quita la variable sexo de ahí para que no se disminuya tanto la tabla. Y ahí donde dice columnas, quita la variable columnas, esa de cómo percibes, y mete la que está abajito de esa variable que es la figura que seleccionaron, ¿no? Ajá, esa, considerando las 9 figuras, esa. Y ponle aceptar, ponle aceptar.
Bueno, todos los que son de bajo peso, seleccionaron figuras que van de la 1 a la 4, ¿no? Está bien, las más delgadas. Entonces no tienen tanto problema. Me extrañaría que alguno hubiera escogido la figura 9, ¿no? O la 8, estando en bajo peso. Quizás los que empezarían a tener problemas es esa persona que está en bajo peso y escogió la figura 4, ¿no? Que podría ser la compañera Leonor. No, no es cierto, Leonor. Y la de normopeso, pues es que ya escogieron algunas figuras gruesas, ¿no? Como que, como dicen ustedes, ya los médicos dicen que ya lo normopeso, lo normal es estar gordito. Entonces, ahí vean cómo hay una buena cantidad de personas que se encuentran en normopeso según su IMC reportado y escogen figuras ya un poquito más llenitas, como la figura 5, la 6, la 7 y la 8, ¿no? Nadie escogió la de obesidad, ¿no? De hecho, la de obesidad solamente la gente que tiene obesidad, 1 escogió la figura 9, 3 seleccionaron la figura 8, ¿no? Y afortunadamente, bueno, escogieron figuras de sobrepeso y obesidad 7, 8 y 9. Y hay uno que escogió la 1, ¿no? Bueno, parece que hay cierta consistencia, por lo menos, no se ve así grandes desviaciones, ¿no? Bueno, ya vamos a ir terminando porque ya se nos acabó el tiempo. Muy interesante, con tan poquitos datos dan cosas así como para pensarle, ¿no? Pero esa es como una cosa cuantitativa, pero ustedes si quieren hacer una investigación más a fondo sobre sociología del cuerpo, pues tendrían que también pensar en hacer entrevistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En términos metodológicos. O sea, ver la fenómeno, o sea, cómo vive la persona esa situación, ¿no? O sea, la realidad de cada persona, porque no es lo mismo decir, miren, así están los datos, pero también es una parte interesante, pero también es importante ir a la parte de entrevistas, ¿no? O sea, sí puede ser un estudio cuantitativo y cualitativo sobre percepción corporal, ¿no? Eso es lo que puedo decirles de esto. Y hay autores que han abundado sobre la teoría de la percepción corporal, ¿no? Uno de ellos, de los más famosos, es Marc Augé, ¿no? No, no, ese no, Le Breton, ¿no? David Le Breton, un francés. Bueno, Augé es el de la complejidad, ¿verdad? ¿Creo? Bueno, ya ni sé yo. Bueno, jóvenes, nos vemos no hay tarea todavía, pero ya les voy a dejar una el viernes, así es que ya se van preparando. Y vemos lo de las figuritas, cómo se clasifican. Tiene un IMC afuera atrás, pero bueno, bajen el SPSS, instálenlo, díganme qué problemas tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Sale, pues, entonces nos vemos el viernes próximo. Muchas gracias.